Hola a todos, somos Top 3D Shop y en este vídeo les hablaremos del escáner 3D Signin 3D Ainscan SP. Por ahora Signin 3D tiene casi 18 años y durante todo este tiempo la compañía ha estado desarrollando y fabricando equipos de escaneo 3D de alta precisión, el software correspondiente y dispositivos relacionados como impresoras 3D de resina. Signin 3D tiene su sede en China, pero también cuenta con filiales en Alemania y Estados Unidos. La gama de modelos de escáneres Signin 3D es bastante amplia y se utiliza ampliamente en ingeniería inversa, control de calidad y odontología. En esta reseña nos gustaría hablar de uno de los modelos más asequibles entre los escáneres Signin 3D, Ainscan SP. A pesar de su aparente simplicidad, esta máquina cuenta con muchas funciones y capacidades inteligentes. Pero empecemos por el principio y veamos el paquete de suministro. Cuando abrimos la caja de cartón encontramos un pequeño trípode en la parte superior. Será muy útil para escanear objetos grandes. A continuación tenemos un cable de alimentación. Luego hay una caja más que contiene el resto. Lo primero que vemos aquí es un pequeño manual en papel para la configuración inicial y la puesta en marcha. A continuación, en una bolsa de tela negra encontramos una tarjeta de activación para el software Solid Edge, diseñado para editar los escaneados resultantes, y una pequeña placa de cristal con marcadores, siendo esta la placa de calibración. En una bolsa aparte hay una unidad flash USB de 16 GB con manuales y software y un pequeño soporte también necesario para la calibración. Debajo de la espuma protectora hay una fuente de alimentación externa de FSP, 12 voltios 40 vatios, una pequeña pieza de plástico para sujetar el escáner, un plato giratorio y todo el paquete de marcadores stickers. Debajo hay un soporte diseñado para el escaneado fijo con un plato giratorio. Este ya lleva incorporado un cable USB para conectar la mesa al escáner. Hay dos cables más, uno para conectar el dispositivo al ordenador y otro para conectarlo a la mesa giratoria cuando se escanea con un trípode. Y finalmente llegamos al propio escáner. Firmemente envuelto en un film transparente, viene en una bolsa de plástico con dos bolsas de gel de sílice. Ahora echemos un vistazo más de cerca al escáner y sus especificaciones. El Ainscan SP se ha diseñado basándose en el escaneado 3D de luz estructurada. La esencia de esta tecnología es la siguiente. En el centro del escáner hay un pequeño proyector que muestra en el objeto escaneado varios patrones con líneas de diferentes anchos. A cada lado del proyector hay dos cámaras de 1,3 megapíxeles, que en diferentes ángulos registran la distorsión de estas líneas a medida que se proyectan sobre el objeto. Así el escáner ve la distancia a determinados puntos. Además, el escáner puede captar las texturas de los objetos debido a su exposición al color rojo, verde y azul. Esto puede ser útil para escanear modelos 3D a todo color, como obras de arte. Una de las características importantes de este escáner es la mesa giratoria que proporciona un punto de fijación firme para el dispositivo durante el proceso. Hay marcadores especiales en la superficie de la mesa que ayudan a emparejar los escaneos cuando se escanea con un trípode. La precisión declarada para un solo disparo es inferior a 0,05 milímetros. El volumen mínimo de escaneado es de 30 x 30 x 30 milímetros. Sin embargo, también puede escanear objetos más pequeños que mostraremos más adelante. El volumen máximo de escaneado es de 1200 x 1200 x 1200 milímetros. Pero de nuevo, con la habilidad y paciencia adecuadas, también puede escanear objetos más grandes. La distancia de separación oscila entre 290 y 480 milímetros, mientras que el rango de captura única, es decir, el área de una imagen escaneada, es de 200 por 150 milímetros. Cabe destacar que el escáner requiere un ordenador bastante potente. Según el fabricante, los requisitos mínimos incluyen un procesador i5 de doble núcleo con 8 GB de RAM y una tarjeta gráfica Nvidia GTX 660 o superior. Esto puede ser suficiente para escaneos sencillos, pero para trabajar cómodamente con objetos complejos es mejor tener un ordenador de alta capacidad, con al menos una GTX 1080. No vamos a detenernos en estas especificaciones porque todas esas cifras dicen poco sin algo de experiencia real. Así que saltemos a la parte práctica. Decidimos empezar con el escaneo fijo en la plataforma giratoria. La conexión es realmente sencilla. Instale la plataforma giratoria en el soporte. Monte el escáner con el clip de bloqueo en el lado opuesto con el tornillo de mariposa. Conecte el plato giratorio y el escáner con ayuda del cable USB integrado del soporte. Utilice el otro cable USB para conectar la máquina al ordenador. Tenga en cuenta que necesita una buena velocidad de transferencia de datos para lograr una conexión estable con el ordenador, por lo que es mejor utilizar un puerto USB 3.0. El último paso es conectar el escáner a la fuente de alimentación. Después de eso, pone el dedo en el botón táctil durante un segundo y el Ainscan SP estará casi listo para funcionar.
Pero primero hay que instalar un software especial. Cabe mencionar que en el trabajo de cualquier escáner 3D, un papel enorme lo desempeña el software que controla y procesa los datos obtenidos. En el caso de Signin 3D, se trata de EXScan. Existen varias versiones de este programa diseñadas para diferentes modelos de escáneres 3D. En este caso necesitamos la versión EXScan S. Se puede instalar desde la unidad USB antes mencionada, pero es mejor descargar la última versión desde el sitio web de Signin 3D. Tras la instalación, al iniciar EXScan por primera vez, se le pedirá que active su licencia. Si el sistema identifica correctamente el escáner y el equipo está conectado en red, la adquisición de la licencia se producirá automáticamente al hacer clic en el botón Activación en línea. Si por algún motivo la activación en línea no funciona, puede ponerse en contacto con su proveedor o enviar el número de serie del escáner al servicio de atención al cliente de Signin 3D por correo electrónico. Se le enviará un archivo con la clave de licencia para la activación local de EXScan. El siguiente paso es la calibración. Coloque el soporte en el centro de la plataforma giratoria e instale la placa de calibración en él, como se muestra en las imágenes. Pulse el botón de captura. El escáner realizará unos disparos y la mesa dará un giro de 360 grados. Siguiendo las instrucciones, repita este procedimiento 2 veces más, girando el tablero 90 grados. A continuación deberá activar la calibración del color. Para ello, coloque una hoja de papel blanco delante del escáner o simplemente gire la tabla de calibración. Es de color blanco en el otro lado. El proyector expondrá la hoja a diferentes colores para realizar la etapa final del proceso. La calibración completa tarda unos minutos, pero no es necesario hacerla cada vez que se enciende. Es posible que solo necesite recalibrar el dispositivo si, por ejemplo, retiró el escáner del soporte para trabajar con el trípode. A continuación, EXScan le ofrecerá seleccionar el tipo de escaneo, con o sin texturas. Para la primera prueba elegimos una alcancía multicolor en forma de loro que queríamos escanear en todo su esplendor. Por lo tanto, elegimos la opción de escaneado con texturas. En el menú de escaneado tenemos que ajustar varios parámetros. El primero y quizás el más importante es el brillo. Debe ser ajustado de tal manera que el objeto escaneado sea claramente visible para las cámaras, pero al mismo tiempo las áreas rojas que designan sobreiluminación tienen que ser mínimas. Para modelos de colores claros el brillo debe ser bajo, mientras que los objetos oscuros o incluso negros requieren un brillo casi máximo. Si el modelo es multicolor, como nuestro loro, puede resultar útil la función HDR. De este modo el dispositivo escaneará con diferentes brillos de una sola vez para poder captar tanto las zonas claras como las oscuras. La única desventaja de este modo es que tarda aproximadamente el doble que con brillo fijo. El siguiente botón que tenemos que utilizar es con plato giratorio. Aquí vemos dos parámetros más importantes. El primero es modo de alineación. Hay 4 opciones. Alineación usando las características del objeto. El programa emparejará los escaneos basándose en elementos específicos de la geometría del modelo. Objetivos codificados por la plataforma giratoria, que emplea los marcadores situados en la plataforma giratoria. Este modo es bueno para escanear desde un trípode con el uso de la plataforma giratoria. Lo único a tener en cuenta es que el objeto a escanear no debe ser grande para no oscurecer estos marcadores. Modo marcadores, que puede ser útil para escanear objetos sin características geométricas pronunciadas. Y el último modo, alineación de la plataforma giratoria. Aquí el ángulo de rotación dependerá del siguiente parámetro: pasos de la plataforma giratoria. Pueden cambiarse en el rango de 8 a 36. Si escanea objetos simples, puede elegir un número pequeño de pasos. Pero cuantos más escaneos se realicen en un giro, más densa será la nube de puntos obtenida como resultado, y en consecuencia se capturarán más detalles. Por lo tanto, si no tiene que escanear lo más rápido posible, es mejor utilizar el número máximo de pasos. En casi todas nuestras pruebas hicimos 36 escaneos por turno. Esta exploración lleva más tiempo, pero también es más informativa. Los últimos parámetros para la exploración se encuentran en el menú de Más ajustes. En la velocidad de la mesa giratoria, el ajuste predeterminado es 6. Tiene sentido reducirlo en caso de que no esté seguro de si el objeto está firmemente apoyado sobre la mesa y puede tambalearse al girarlo rápidamente. De nuevo, si no tienes prisa, es mejor establecer una velocidad baja. Habrá menos sorpresas. El último ajuste se refiere a los giros de la mesa. Seleccione 360 grados completos o medio giro. Ahora empecemos a escanear. En primer lugar, es aconsejable apagar las fuentes de luz externas. Pueden crear deslumbramientos y sobreiluminación en el modelo que luego se reflejarán en el escaneado. En segundo lugar, si el escáner está cerca de la pared, el fondo debe ser negro y sólido, para que tampoco cree reflejos ni brillos.
Hemos escaneado delante de una tela oscura que por desgracia tenía un patrón sobre ella. Pronto verás cómo se refleja en los escaneos. Hicimos el primer círculo con un brillo fijo. Como puede ver, las áreas de color claro se capturaron bien, pero las áreas en negro eran prácticamente invisibles. Así que decidimos escanear este loro en modo HDR. Con estos ajustes se pudo capturar casi todo lo que necesitábamos, pero el fondo que habíamos elegido resultó ser defectuoso. El escáner captó algunos patrones de la tela mientras estaba en modo HDR. Por otro lado, esto no es un gran problema. Después de completar un círculo, EXCAN le da la oportunidad de eliminar todos los puntos innecesarios. Para ello debe mantener pulsada la tecla Shift y resaltar todo lo redundante con el ratón. Después de eso, pulse Suprimir en el teclado o haga clic en Eliminar datos seleccionados en el programa. El loro, aunque no tiene una forma muy compleja, tiene zonas que no eran visibles para las cámaras cuando estaba en posición de pie, y los datos obtenidos no eran suficientes para la formación completa del modelo. Era necesario hacer un par de rondas más de escaneado, colocando al loro en diferentes ángulos. Así que eso fue lo que hicimos. Como el loro tiene muchas peculiaridades geométricas, EXCAN entendió cómo rotar la nube de puntos para hacerla coincidir con los escaneos anteriores. Si la alineación automática no funciona, puede realizar la alineación manualmente. Para ello haga clic en el botón Alinear, arrastre un grupo de escaneos a la ventana superior izquierda y el grupo a alinear a la ventana derecha. Mantenga pulsada la tecla Mayús y seleccione 3 puntos que estén en el mismo lugar en diferentes escaneos. Utilizando esos datos, el programa girará el segundo grupo de escaneos hacia el lado correcto. Si no consigue alinear algunos escaneos, puede simplemente eliminarlos. Afortunadamente, cuando se escanea con numerosos pasos, se obtienen bastantes escaneos, y borrar uno o más no afectará mucho al resultado final. Después de escanear en 2 posiciones o más, obtuvimos una nube de puntos bastante densa y casi todo fue capturado. Para continuar, hicimos clic en el botón Optimización Global y EXCAN alineó todos los escaneos con los datos disponibles. Ahora era posible crear un modelo poligonal a partir de la nube de puntos, la denominada malla. Aquí hay 2 opciones, modelo de una pieza, que es hermético, y viceversa. En el primer caso, EXCAN intentará cerrar todos los agujeros y corregir todos los errores por sí mismo. Puede elegir la calidad del procesamiento. Como regla general, el nivel medio de detalle debería ser suficiente. Dependiendo del rendimiento de su ordenador y de la cantidad de escaneo, el mallado puede tardar de 1 a varios minutos. Así conseguimos este modelo 3D del loro. Resultó muy bien. Casi todos los agujeros se cerraron correctamente. Es natural que el programa no entendiera que el loro es una alcancía y por lo tanto debería ser hueco. El escáner no podía ver lo que había dentro. Aún así, es bastante fácil hacer el modelo hueco al postprocesar en otros programas como Blender o Mesh Mixer. Todos los detalles salieron nítidos y las texturas son uniformes. Si nos fijamos en la esquina inferior izquierda, se puede ver que el modelo se compone de un gran número de triangulitos, 2,5 millones. Es cierto que todos los modelos resultan extremadamente poligonales, y trabajar con este tipo de modelos es bastante difícil. Para resolver este problema, EXCAN dispone de una función de simplificación. Así, puede establecer un porcentaje de triángulos a eliminar y el programa simplificará automáticamente el modelo. Lo redujimos a 1 millón de triángulos y la diferencia de calidad apenas era visible. Pero cuando probamos con 400.000, los polígonos en curvas suaves se hicieron evidentes. Así que nos decidimos por 1 millón. También es mucho, pero bastante aceptable para trabajar con un modelo así. Además de la simplificación, hay funciones de suavizado y afilado. Si todo está bien, puedes exportar el modelo. Hay varios formatos de salida, incluyendo los más populares: STL, OBJ, 3MF y PLY. También es posible cambiar el tamaño del modelo. No es fácil medir el tamaño real de este loro, ni era significativo, así que lo dejamos como está. Si hubiéramos elegido un modelo no hermético, al formar la malla, habríamos obtenido un loro con agujeros en lugares que no podrían ser captados por el escáner. Hay una función especial para rellenar agujeros manualmente, con 3 algoritmos a elegir: plano, curvatura y tangente. Los 2 últimos pueden utilizarse en agujeros más complejos. También es posible rellenar los agujeros automáticamente con uno de los algoritmos mencionados. Evidentemente, los escáneres 3D rara vez se utilizan para escanear estatuas y estatuillas, salvo que se trate de obras de arte. La mayoría de las veces estos escáneres se utilizan como modelos técnicos para lo que se denomina como ingeniería inversa. Como ejemplo, elegimos esta situación hipotética. Digamos que tenemos un viejo taladro que está descontinuado, por lo que ya no es posible comprarle repuestos. Entonces, es posible que queramos escanear su caja de pilas, por ejemplo, para hacer una copia o sustituir una pieza dañada o convertirlo a pilas de iones de litio en lugar de las de níquel-cadmio.
La caja de la batería consta de varias partes y tenemos que escanear la parte inferior, la cual es negra y tiene algunas cavidades, agujeros, curvas suaves y particiones. Como hemos dicho antes, los objetos negros se pueden escanear en el modo de brillo alto siempre que sean mates, no brillantes. Sin embargo, si el modelo tiene elementos pequeños o zonas que no se pueden girar perpendicularmente a la luz del proyector, puede simplificar la tarea utilizando spray mate. Se trata de un material especial antirreflejos que hace que los patrones de escaneado sean más precisos para que las cámaras puedan captarlos con facilidad. En este ejemplo, podríamos prescindir del spray mate, pero facilitó el escaneado. Si desea escanear un objeto con superficies transparentes o reflectantes, el spray es indispensable. No es necesario aplicarlo tan grueso como hicimos aquí. Por término medio, una capa de spray puede añadir de 10 a 50 micras al grosor de la pared. Para esta pieza utilizamos el escaneado sin textura con brillo fijo. Para capturar el máximo de datos en las cavidades, escaneamos la pieza en todos los ángulos posibles. Si el objeto no puede sostenerse por sí mismo, puede fijarlo desde abajo con plastilina. El color negro es la mejor opción para esto. Nosotros solo teníamos gris y en algunos lugares era visible en los escaneados. En tal caso hay que eliminarlo manualmente, como hicimos con los patrones de fondo en el primer escaneado. Al final obtuvimos una nube de puntos que puede verse aquí. La mayoría de los elementos se capturaron bien, pero en algunos lugares imposibles de ver para el escáner había lagunas. Si crea un modelo hermético a partir de esta nube de puntos, EXCAN seguramente podrá rellenarlos, pero junto con los huecos rellenará los agujeros de los tornillos y las pequeñas cavidades. Por lo tanto, es mejor dejar los escaneados técnicos en su forma original. De todos modos, hay que entender que los modelos técnicos rara vez se utilizan inmediatamente después del escaneado. De hecho, no hay en ellos ni una sola superficie perfectamente plana ni un ángulo preciso. Por regla general, estos escaneados se emplean como modelos de referencia para crear una pieza nueva completa. Con el escáner se puede obtener una licencia del software Solid Edge Signing 3D Edition, específicamente para este tipo de tareas. Se trata de un software profesional de Siemens adaptado para Signing 3D. No entraremos en detalles ya que contiene un enorme conjunto de funciones. En pocas palabras, Solid Edge permite definir un escaneado 3D en todos los planos, orificios, curvas y aristas. A continuación, puede convertir este escaneado en un modelo 3D paramétrico completo. La pregunta más importante que puede surgir es cómo de precisa es la pieza escaneada en términos de geometría y dimensiones. Hay muchas formas de tomar medidas a partir de un modelo 3D, pero nosotros utilizaremos las funciones incorporadas de EXCAN. Para ello, después de crear una malla, debe ir al menú de medición. Hay muchas opciones aquí, tales como la medición de volumen, dimensiones totales y así sucesivamente, pero a nosotros nos interesan las herramientas de medición, el icono de la regla. Estas herramientas le permiten indicar 2 puntos en la exploración y EXCAN le mostrará la distancia entre ellos. Por ejemplo, hicimos un par de mediciones que se podían comparar con una pieza real utilizando un calibre, y el resultado fue agradable. Sin retoques ni ajustes, las desviaciones eran de unos 0,05 milímetros, y en algunos lugares incluso menos. Por supuesto, no es la forma más precisa de realizar mediciones, pero da una idea de lo que es capaz de hacer este escáner. Para nuestro tercer ejemplo, intentamos escanear un objeto más grande y complicado. Se trata de la hélice de un ventilador de pie. Aparte del tamaño, su material también es bastante complicado. Es negra, lisa y traslúcida. Además, no tiene características geométricas pronunciadas que el programa pueda utilizar para hacer coincidir los escaneados. Por lo tanto, necesitábamos un spray mateante, así como stickers con rotuladores para hacer posible el escaneado. En primer lugar, cubrimos el objeto con rotuladores y lo recubrimos con el spray. Después limpiamos todos los rotuladores con bastoncillos de algodón. Hay que tener en cuenta que debe haber al menos 4 marcadores comunes entre 2 escaneados distintos, y preferiblemente incluso más. Lo más importante era tener suficientes marcadores comunes en los escaneados para los diferentes lados de la hélice. El escáner se montó en el trípode. Primero probamos a escanear la hélice en la plataforma giratoria, y todo fue bien hasta que llegó el momento de comparar las 2 caras escaneadas por separado. Resultó que las palas de la hélice eran demasiado flexibles y se doblaban en distintas direcciones bajo su propio peso. Conseguimos encontrar la correlación entre los escaneados, pero sería imposible hacer un modelo integral con tales distorsiones. Por eso tuvimos que volver a escanear la hélice sin utilizar la plataforma giratoria y colocándola verticalmente sobre el ventilador. Primero escaneamos la parte delantera. Los escaneados se hicieron uno a uno, girando manualmente la hélice e intentando no tocarla demasiado para no frotar el spray mate.
Después de escanear la parte delantera, giramos la hélice e hicimos lo mismo con la parte trasera. Lo más importante era escanear bien los lugares marcados que serían comunes a ambos lados. Además, era difícil escanear los bordes de las hélices. El modelo resultante no era perfecto. Las superficies resultaron no del todo lisas en algunos lugares y la cavidad de la parte trasera no se captó por completo. Además, al escanear con rotuladores, se obtienen agujeros pasantes redondos en sus ubicaciones, y si intentas crear un modelo hermético, obtienes un desastre total. Afortunadamente, si se decide que el modelo no sea hermético, puede utilizar la función especial de rellenar los agujeros de los marcadores. En nuestro caso, casi todos se cerraron sin problemas, solo quedaron los de las esquinas o cerca de los bordes. El resto de los agujeros se rellenaron manualmente. Al final, tras un poco de procesado, obtuvimos este modelo final de hélice. En general, el resultado es bueno, pero si le coges práctica, puedes tener más éxito. Y para la última prueba decidimos escanear algo pequeño. A menudo nos preguntan si es posible escanear los botones del teclado. Puede parecer extraño, pero la comunidad de entusiastas de los teclados personalizados para juegos es bastante grande. Nuestro teclado es negro y sus soportes están hechos de plástico translúcido. Por eso decidimos aplicar el spray mate. Las dimensiones del botón son inferiores a 2 centímetros en los laterales y aproximadamente 1 centímetro de altura. Esto es muy inferior al volumen de escaneado mínimo declarado. Decidimos escanear en el soporte con el plato giratorio, para permanecer en modo automático, sin texturas y con brillo fijo. Durante el proceso de escaneado, algunos de los escaneados se deslizaban hacia los lados, pero debido al modo de alineación automática, la mayoría de ellos finalmente encontraron su lugar correcto. La tecla también fue escaneada varias veces desde diferentes lados. Al final obtuvimos este modelo, pero fuera todo es perfecto. La geometría es correcta y no hay defectos. Aún así hay algunos huecos en los soportes y pequeñas distorsiones en el lugar de los agujeros rellenos, pero no es de extrañar. Como hemos dicho antes, todavía hay que remodelar estos escaneados para obtener un modelo paramétrico completo. Ahora es el momento de sacar una conclusión. El escáner realiza todas las funciones declaradas sin problemas. Por supuesto, hay ciertos matices con los que hay que trabajar. Sin embargo, estos caracterizan al escaneado 3D en general y no a este dispositivo en particular. A fin de todo, el escaneado 3D no es magia, es solo un paso en la creación de copias 3D de objetos reales. Con un uso adecuado y habilidad, el AINSCAN SP puede ahorrarle mucho tiempo. Con ustedes Top 3D Shop, y esta fue nuestra reseña del escáner 3D AINSCAN SP de Signin 3D. Suscríbete a nuestro canal, deja comentarios y dale al botón me gusta si te ha gustado el vídeo. ¡Hasta pronto!